welcome to another doll video. I'm Mai and today we'll be reviewing a Disney doll. It's an only one but still classic, and for some reason it has been out of stock here in Mexico for a while now, so I thought it would be nice to share with you in case you haven't added her to your collection yet. And as you've already seen, I'm talking about the first classic Wendy doll from the Disney store. Before we continue, don't forget to subscribe to my channel, ring the bell to receive future video updates, and follow me on my social media as MPDollArt. And as always, I have to ask you, are you ready now? If you are, let's start! This is the first edition of the classic Wendy doll that was released a few years ago. That's why she was still packaged in the old box style with the plastic, which in my opinion was better to display the doll. But I get the part of the company trying to transition to eco-friendly packaging. The box had the Disney logo at the top left corner. The bottom says Peter Pan, Wendy, and on one side you can see silhouettes of Tinkerbell, Wendy's sibling Michael, the stars, and some buildings of London. On the other one, it's a lovely Wendy illustration, and we can see a bit more of the city and this scene where they are flying. The main color of the outline and shapes in general is light blue, which combines very well with her dress. The back of the box keeps the same energy and includes the shapes of the rest of the important characters such as John and Peter Pan. But at the top, we will also see Wendy, John and Michael flying next to the Big Ben with this bluish photo filter, and there is also some white and blue pixie dust. We read Wendy Classic Doll in English and French. And next to that, I believe it's a blue compass from the place where Peter Pan is taking the children. I haven't watched the movie in years, but I think it is Neverland, right? Let me know in the comments. So here we have her out of the box, and oh my god, that face is so sweet and movie accurate at the same time. I love the hair color and the blue bow looks so cute. The makeup, it's just perfect, very natural, suits the character very well, and I was hoping they did the same for Alice, but that just didn't happen. Because yes, this doll is sharing the same face sculpt with the classic Alice, not the designer one that I'm showing here. However, I think she looks like the cartoon, so much better than the classic Alice in my opinion. But just in case you haven't seen that one yet, here's the picture, so let me know what are your thoughts in the comments below. A very noticeable difference to Alice is that she comes with a light blue eye color and a nude lipstick tone. The eyebrows are also a bit thinner and she has peachy blush. The skin color seems to be the same and the hair is kinda strawberry blonde. Talking about her nightgown, well, I love that they gave her dress some tiny lace detail that fits perfectly. The color in general is light blue with a lot of glitter. I guess I shouldn't mind that because it could be pixie dust, but I still dislike that the fabric is stiff. The sleeves are poofy as in the movie. There is also a blue bow in the center of the bodice and another type of lace underneath the gown. And as I said, the glitter looks so nice and accurate to the movie scene, and as long as you don't touch it, you'll probably love it too. And I know it may look poofy underneath there, but we all know that's not the real thing. Why, Disney? Give her a petticoat. She didn't come with a doll stand either, guys. I'm willing to ignore that just because I love her pretty face, but I wonder when they will upgrade the classic doll quality. The corals on this doll are better because the new packaging kind of messes up with them. I bought 3 different dolls and this one is probably the best. I like that the lace of the dress comes all the way to the back and the blue bow too. It's also interesting to notice that the fabric is not opaque because you could clearly see the tag. I just wish they had added an additional layer of chiffon to the bottom to recreate that flowy effect we saw in the movie. If you were wondering, she comes with rubber legs and pointy feet. The flat shoes she's wearing are very basic and blue, so they combine with both of the bows. It's important to keep the rubber bands that are holding them together because it's easy for her to lose them. Since she comes with the click legs, I'm attempting to show you the movement here, but with just one hand it's kind of tricky. And that's basically the leg articulation. And I will be showing you the arms too in a moment. The hands can rotate very well up, down and 360 degrees. The arm moves well too. I did a crazy pose here as an example to show you.
I think that it's awesome that the first edition of the character looks very similar in doll form and has great joints. However, I prefer she didn't come with the rubber legs cause that looks so cheap, but let me know what you think. Do you like them or not? Also, I haven't talked about her size. This doll has a new body and obviously it's not the same size as the adult classic dolls from the Disney store. She's actually a bit shorter and I will be comparing her as the last part of this doll review. My guess is that she's about 10 inches tall, which makes her great to create custom dolls for other younger characters. And here she is next to my classic Ariel doll from 2013. You see, she's not that big and I like that Disney took that into consideration when they decided to create both Wendy and Alice classic dolls. I just wish that Alice had lighter eyes and makeup like this doll because she is truly so beautiful. This is the end of the video, I hope you like it. If you do, don't forget to leave thumbs up, subscribe to my channel, ring the bell to get notified when I upload a new video. Leave your comments and follow me on my social media as MP_Doll_Art. I'll see you in another video and remember that magic, talent and creativity live in you. Estamos a punto de iniciar el video en español. Bienvenidos, yo soy Mai y hoy estaremos haciendo un review de una muñeca de Disney. Es una primera edición de una muñeca clásica y por alguna razón ha estado agotada aquí en México desde hace un tiempo, así que pensé que sería bueno compartirla en caso de que aún no la hayas agregado a tu colección. Se trata de Wendy clásica de la Disney Store. Antes de continuar te invitaré a suscribirte a mi canal, tocar la campanita para recibir futuras notificaciones de videos y seguirme en mis redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram como MP_Doll_Art. ¿Ya me seguiste? Bueno, entonces comencemos. Como te comentaba, esta es la primera edición de la muñeca clásica de Wendy que salió al mercado hace algunos años. Es por eso que venía empaquetada en el estilo antiguo de caja con el plastiquito que en mi opinión era mejor para exhibir la muñeca. Pero entiendo la parte de la empresa que intentó transicionar a materiales ecológicos. La caja tiene el logo de Disney en la esquina superior izquierda, la parte inferior dice Peter Pan Wendy y en un lado se pueden ver las siluetas de Tinkerbell, el hermano de Wendy Miguel, las estrellas y algunos edificios de Londres. En el otro lado hay una ilustración de Wendy y podemos ver un poco más de la ciudad y esta escena en la que están volando. El color principal del contorno y las formas en general es el azul clarito, que combina muy bien con su vestido. El reverso de la caja mantiene la misma energía e incluye las formas del resto de los personajes importantes como Juan y Peter Pan. En la parte superior vemos a Wendy, Juan y Miguel volando junto al Big Ben con este filtro tipo Instagram de fotos azulado y también hay algo de polvo de hadas blanco y azul. Vemos que dice muñeca clásica de Wendy en inglés y francés y junto a eso está una tipo brujulita azul del lugar a donde Peter Pan lleva sus compas, o sea, nunca jamás. Básicamente eso es toda la envoltura. Ustedes opinen si les gusta más esta caja o las cajas nuevas, dejen los comentarios. Y oh my god, aquí ya la tenemos fuera de la caja. Dios mío, esa cara es tan dulce e idéntica a la que vemos en la película al mismo tiempo. Me encanta el color del cabello y el moñito azul que se ve tan lindo. El maquillaje es simplemente perfecto, muy natural, se adapta muy bien al personaje y esperaba que hicieran lo mismo con Alicia, pero pues no pasó. Porque si esta muñeca comparte el mismo molde con la Alicia clásica, tampoco es igual al de la designer que estoy mostrando aquí, sin embargo creo que se parece a la caricatura y está mucho mejor que Alicia clásica, en mi opinión. En caso de que aún no la conozcas, bueno, aquí te dejo la imagen para que las puedas comparar y me digas tú qué piensas. Una diferencia muy notable con Alicia es el color de los ojos azul claro y el tono nude del lipstick. Las cejas también son un poco más delgadas, café rojizas y tiene un rubor color melocotón. El tono de la piel parece ser el mismo y su cabello es más anaranjado que café. Hablando de su camisón, bueno, me encanta que le hayan puesto un pequeño detalle de encaje bien chiquitito ahí alrededor del cuello. El color de este vestido en general es azul claro con mucho brillo. Supongo que no debería importarme porque pues podría ser polvo de hadas, pero todavía no me gusta que la tela sea así como bien tiesesota. Las mangas son abullonadas, como en la película, hay un lazo azul en el centro del corpiño y otro tipo de encaje debajo del vestido. Y como dije, la brillantina se ve muy bien y sí queda para la escena de la película y mientras no la toques probablemente sí te va a gustar. Y si tú pensabas que venía bien rellenito este vestido, pues siempre no. ¿Por qué Disney no le puede dar unas enaguas decentes a esta muñeca tampoco? Estoy dispuesta a sordearme a esta situación solo porque amo su carita linda, pero nosotros sabemos. Y me pregunto cuándo mejorarán la calidad de
las muñecas clásicas. Lo que sí que los rizos son mejores en esta muñeca porque el nuevo empaque los aplana bien gacho. Compré 3 muñecas diferentes y esta es probablemente la mejor. Me gusta que el encaje del vestido continúa en la parte trasera y el lazo azul también. Es interesante notar que la tela no es opaca porque vean cómo se nota claramente la etiqueta. Solo desearía que hubieran agregado una capa adicional como de chifón en la parte inferior para recrear ese efecto fluido que veíamos en la película. Y si te lo estabas preguntando, esta muñeca viene con piernas de gomas y pies puntiagudos. Los zapatos planos que lleva pues son muy básicos y de color azul, pero combinan con los dos moñitos. Es importante mantener pues estas liguitas que trae abajito, ya que es bien fácil que se le pierdan los zapatos. Como viene con las piernas estas de click, pues ando aquí batallando intentando mostrarte el movimiento, pero con una sola mano pues está así medio complicated. Pero espero que más o menos ahí se den pues una idea, la regresas de la misma manera y pues esa es básicamente la articulación de la pierna. Ahora la vamos a tapar y te voy a mostrar los brazos. Las manos pueden girar muy bien hacia arriba, hacia abajo y 360, el brazo se mueve decentemente, pero otra vez andaba batallando, así que hice una pose locochona para que te des una idea y aquí se las voy a dejar. Thriller, Thriller Night, no se crean. Me parece interesante que la primera edición del personaje se vea muy parecida ya traducida a muñeca y tenga muchas articulaciones buenas en los brazos. Sin embargo, preferiría que no viniera con las piernas de goma porque se ven, ya saben, así baratonas y creo que la mayoría no nos gustan, pero si a ti sí, dímelo en los comentarios. Y ya sé que no he hablado de su tamaño aún, pero esta muñeca tiene un cuerpo nuevo y obviamente no es de la misma medida que las muñecas clásicas adultas de Disney Store. En realidad es un poco más bajita y la voy a estar comparando para cerrar esta reseña de muñecas. Mi suposición es que mide aproximadamente unas 10 pulgadas de altura, lo que la hace ideal para crear muñecas one of a kind de otros personajes más jóvenes. Y aquí está junto a mi muñeca clásica de Ariel del 2013. Como ves, no es tan alta y me gusta que Disney lo haya tenido en cuenta cuando decidió lanzar las muñecas clásicas de Wendy y Alicia. Solo desearía que Alicia tuviera los ojos más claritos y el maquillaje como el de esta muñeca porque es verdaderamente hermosa. Ese es el final de mi video, espero que te haya gustado. No olvides dejarme tu like, suscribirte a mi canal, tocar la campanita para enterarte cuando suba un nuevo video. Dime qué te pareció, sígueme en mis redes sociales como Empidol Art, sobre todo en TikTok donde estoy más activa. Te veo en otro video y recuerda que la magia, el talento y la creatividad viven en ti.